América Latina nos vamos rápidamente hasta Ecuador, en la mitad del mundo. César García Vélez y una voz autorizada. Nuestro tema de hoy, la salud del sumo pontífice, el Papa Francisco. César, buena tarde. Hola Andy, ¿cómo estás? Por supuesto, Latinoamérica no está alejada de la situación de salud que vive el sumo pontífice. En el año 2014, el Papa visitó por última vez en el Ecuador. Se tenía previsto, ya había una posibilidad de que venga en el 2024 también acá al país. Muchos periodistas estuvimos cuando vino el Papa. Y nosotros estamos acá en el antiguo aeropuerto de Quito, el Parque Bicentenario. Como tú ves a mi espalda, está la Cruz del Papa. Fue ahí el lugar en donde dio su gran misa campal en el periplo que cumplió el sumo pontífice acá en el Ecuador. Muchos hechos anecdóticos se dieron como parte de esa situación. Uno de ellos, con quien vamos a conversar a continuación, Fabricio Ceballos, periodista ecuatoriano, quien tuvo la oportunidad en el marco de esa cobertura de recibir la bendición del propio Papa Francisco y luego reencontrarse paradójicamente en este 2024. Lo vamos a conversar con él a propósito de que el Ecuador está orando también por la recuperación del Papa. Gracias, Fabricio, bienvenido acá a D-News en toda Latinoamérica. Primero, ¿cómo te sientes en este momento en que el Papa obviamente se encuentra quebrantado de salud a propósito de esa experiencia que viviste, que ya la vamos a comentar? César, amigos de toda la región Latinoamérica, muchas gracias. Bueno, tristes y también con la esperanza de que el Papa Francisco pueda mejorar su salud, que pronto supere este momento tan difícil que está atravesando y ojalá que tengamos todavía mucho Papa para un buen tiempo, César. Estamos viendo fotografías del momento en el cual tú te reuniste con el Papa. Bueno, estas son del 2024, pero ¿qué pasó en el 2015? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, esas imágenes que ahora están al aire sí corresponden al 2015 y fue el momento en el que el Papa Francisco llegó a Ecuador en aquel año, ya 10 años, casi 10 años. Bueno, yo en ese momento estaba activamente en los medios de comunicación y tuve que cubrir la llegada del Papa Francisco acá a la ciudad de Quito. No era este el aeropuerto, era otro el aeropuerto que está ubicado en el sector de Tababela, pero cuando llegó el Papa Francisco hubo un importante despliegue de seguridad y lógicamente los periodistas estábamos cubriendo ese evento, pero tuve la oportunidad de separarme del grupo de periodistas y seguir el vehículo del Papa que se alejaba ya del aeropuerto y le fui siguiendo de a poco. Me acerqué, hubo un momento en el que pude acercarme al vehículo del Papa y bueno, le pedí directamente al Papa que me permita una fotografía y él me llamó, me logré acercar y me logré tomar una selfie. La primera apenas llegó acá a Ecuador, pero lo chistoso, por así decirlo, en ese momento fue que el momento que yo quería acercarme al Papa, alguien me sujetaba del traje de la parte de atrás y era alguien de seguridad y fue el propio Papa quien le dijo que me deje, que me soltara y que me permita acercarme al vehículo. Ahí logré tomarme una selfie que se viralizó en el 2015 y también tuve la oportunidad de recibir la bendición del Papa, así que fue un momento muy especial que me llenó de alegría realmente y que me generó una cercanía al Papa Francisco. ¿Qué representó el recibir la bendición del Papa en tu vida como católico y pues posteriormente si trascendió esa oportunidad que pocos tenemos? Bueno, fue un momento especial, sin duda, el recibir directamente las palabras del sumo pontífice, del Papa Francisco, del jerarca máximo de la Iglesia Católica, fue un momento muy especial realmente. Creo que a uno finalmente le alimenta el alma y el espíritu el escuchar palabras tan bondadosas y amables, porque el Papa Francisco en ese momento fue muy amable. Él permitió que me acercara y me dio la bendición. Le pedí la bendición para mí, para mi familia, y él con todo gusto me dio la bendición en aquel año. Eso fue en el 2015. Pero las cosas de la vida, 9 años después, logré reencontrarme, tuve la oportunidad de viajar al Vaticano, estuve en el Vaticano porque estábamos solicitando la presencia, la asistencia del Papa Francisco para el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en octubre del año anterior y no estaba confirmada la asistencia del Papa Francisco. Viajamos al Vaticano para conversar con él, para ver las posibilidades de que él pueda llegar, pero él no nos ofrecía nada, lo que sí nos ofrecía es todo su cariño, toda su bondad.
y ahí tuve la oportunidad de reencontrarme. Le comenté precisamente que nos habíamos encontrado en su visita a Ecuador en el 2015 y él se emocionó, me pidió que le mostrara la selfie, le mostré la selfie y nos pudimos volver a tomar otra selfie, así que fue un momento muy especial. Además, que el alcalde estuvo presente, les envió algún mensaje al Ecuador. Obviamente los periplos que da el Papa tienen esa función, fortalecer y renovar la fe de los católicos en cada uno de los países. Sí, precisamente. El Papa Francisco conversó con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, le agradeció por la invitación, porque el alcalde de Quito le reiteró toda la disponibilidad y la apertura de la ciudad de Quito para recibir la visita del Sumo Pontífice. El Papa no le ofreció en ese momento nada, lo único que le dijo es que le agradecía el cariño de los ecuatorianos, especialmente de los quiteños, por estar esperando la visita de él para este Congreso internacional, pero él ya de antemano tenía algunos eventos y compromisos por cumplir. Me parece que para ese entonces tenía que viajar a varios países de Asia y de Oceanía y él no confirmaba su visita. Pero de todas formas, el Papa Francisco, a través del alcalde de Quito, envió sus bendiciones y sus agradecimientos para el pueblo ecuatoriano y especialmente para la ciudad de Quito. Ok, Andy, ¿tienes alguna pregunta sobre esta historia? Obviamente en el marco de esa calidad humana que tiene el Papa y que muestra cada vez que visita un país. Sí, César, saludos. Fabricio, gracias por contarnos esta experiencia que viviste no una, sino dos veces. Y quiero volver al punto, Fabricio, donde a uno como periodista en este tipo de coberturas generalmente le dan instrucciones muy claras. Te dicen, vas a hacer una pregunta, no dos, tiene que ser corta. Es decir, te dan una cierta línea que hay que seguir. ¿Qué te invitó a ti, Fabricio? Y no violar la seguridad, ¿no? Exacto, y no violar la seguridad. A romper el protocolo, que vaya, quedó muy claro, y acercarte hasta él. ¿Fue algo que vino de ti o miraste al Papa y de alguna manera te hizo una señal? Volvamos a ese punto exacto en el que decidiste romper el protocolo. Bueno, fue realmente, Andy, algo que nació de mí. Yo sentía el interés de poder acercarme al Papa, de poder transmitirle algunos temas que yo tenía personalmente. Y no dudé en salir de la cerca del corral de periodistas donde nos habían ubicado. Sigilosamente salí, burlé la seguridad y logré acercarme al vehículo del Papa, que además era un vehículo sencillo, porque uno se imagina que una autoridad eclesiástica de esta envergadura está bajo estrictas medidas de seguridad, sí, pero en vehículos de lujo no. El Papa Francisco desde ese momento se mostró una persona muy humilde, muy sencilla, en un auto Fiat, me parece pequeño, se trasladó desde el aeropuerto ubicado a más o menos unos 30 kilómetros hacia la ciudad de Quito. Y bueno, cuando yo me acerqué, sentí esa necesidad de conocerlo, de hablarlo, de verlo directamente, porque cuando era muy pequeño, cuando era niño, el Papa Juan Pablo II también vino en el año 85, me parece, a Ecuador. Yo era todavía un niño, pero quería visitarlo, quería conocerlo, porque mi familia hablaban mucho de él, y hubo un momento en que toda la familia fue a visitarlo en el Parque La Carolina, un lugar también muy conocido acá en la ciudad de Quito, pero fue toda la familia y a mí me dejaron con mis primos. Y yo siempre recuerdo eso, se fueron todos a conocerle al Papa, pero yo me quedé en casa. Y ahora ya siendo adulto, tuve la oportunidad de recibirlo, hablar directamente con el Papa en el 2015 y 9 años después reencontrarme con él en el Vaticano y hablar también con él, tuve la oportunidad de conversar con él. No, y que además te recordó y te pidió que le mostraras la selfie que se habían tomado en una primera vez. Fabricio, hablemos de Ecuador para América Latina, en términos de fe, en términos de religión, de catolicismo, ¿cómo podemos hablar de la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo se pudo interpretar ese gesto de besarle el anillo, la mano al Papa por la sociedad católica y no católica del Ecuador? ¿Cómo crees que se vio? Bueno, creo que fue un hecho muy emocionante que generó, bueno, te voy a hablar de manera personal, esa fotografía yo la publiqué en mis redes sociales, se viralizó y empecé a recibir mensajes desde distintos sectores, no solamente desde los medios de comunicación, sino gente que quería escribirme y felicitarme y agradecerme por haberme acercado al Papa, por haber solicitado su mensaje para el país. Así que fue algo muy emocionante. Yo creo que, bueno, Ecuador es un país con su población mayormente católica, es un pueblo muy católico y evidentemente en estos momentos de tantas dificultades en Ecuador,
aspiran que esa creencia, esa cercanía a Dios pueda estar también presente en estos momentos en el estado de salud del Papa, para que él también pueda mejorarse y pueda seguir predicando la palabra del Señor a nivel mundial y evidentemente también esperar días mejores para nuestro país. Bien, Fabricio, te agradezco por esta experiencia y estos detalles. César, te entrego nuevamente el mando. Gracias, Andy. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable para quienes también pudimos ver al Papa aquel 2015. También auguramos que se recupere pronto. En los distintos templos a nivel del Ecuador se están brindando ceremonias religiosas, misas para poder pedir por la recuperación del Papa Francisco, y ojalá algún momento pueda visitar no solo el Ecuador, sino muchos países que viven una situación de violencia como el nuestro, y sirva de inspiración, de un canal para que las cosas mejoren, ya que esa es la misión del Sumo Pontífice en el mundo. Gracias, César García Vélez. Seguiremos en contacto. Este sigue siendo nuestro tema de conversación. Lo revisamos enseguida.